El siguiente webinar se realiza desde Ciudad del Saber en Panamá, organizado por Canal de Empresarias en colaboración con el Comité de Inclusión, Diversidad y Género de la Fundación. En esta ocasión nos acompaña Laura Molpe Ceres de ENRED en el diálogo Género y COVID. Buenos días, Panamá. Les habla Laura Molpe Ceres desde Madrid. Como saben, el webinar o lo que les voy a hablar en este ratito que tenemos de charla es una reflexión en torno a cómo esta crisis global, esta pandemia, esta crisis sanitaria está afectando de manera diferencial a la vida de hombres y de mujeres. Como les decía, soy Laura Molpe Ceres, llevo 20 años trabajando en temas de género, específicamente en el ámbito económico. Trabajo para una consultora que desde el año 2012 desarrolla proyectos en Panamá. Así que, aunque ahora mismo mi residencia actual esté en Madrid y yo estoy en Madrid, tengo unos años ya de experiencia con todo lo que está sucediendo por allá y su realidad me es muy cercana. Desde el año 2012 venimos trabajando desde ENRED en proyectos en Panamá, sobre todo en temas de género, y estamos muy vinculados además a proyectos que promueve la Ciudad del Saber, entre ellos el proyecto Canal de Empresarias. Además de eso, desde el año 2018, ENRED y yo personalmente presto apoyo técnico a la Secretaría Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género, que no sé si a ustedes les suena. Les voy a explicar brevemente por qué todo lo que les voy a contar ahora sale de un documento que hemos presentado en el marco de esa iniciativa. La Iniciativa de Paridad de Género es una alianza público-privada que intenta cerrar las brechas económicas de género en el empleo y en el mundo empresarial. Alianza público-privada significa que están trabajando conjuntamente organismos públicos y ministerios que tienen una incidencia directa sobre los temas económicos, así como representantes de los sectores empresariales y de las propias grandes empresas de Panamá. Estamos hablando de ministerios como Mitradel, estamos hablando de ministerios estamos hablando como la Senacid, AMPIME, Meduca, INADE, desde el punto de vista del lado público y desde el sector empresarial, organizaciones como CONED, como APEDE, la propia Fundación de Ciudad del Saber también forma parte de la EPG. Lo que hacemos es trabajar, como se decía, en alianza y desde el lado público y desde el lado privado se confecciona un plan de acción que pretende incidir sobre las brechas económicas que han sido identificadas en el ámbito económico, las brechas de género identificadas en el ámbito económico. La situación actual que estamos viviendo hace repensar todas las acciones en las que se estaba trabajando desde la iniciativa de paridad de género. Todos esos representantes del ámbito empresarial y del ámbito público ahora mismo estamos reflexionando en torno a qué es lo que toca hacer. Y para saber qué es lo que toca hacer, desde la IPG se ha hecho un documento que tienen ustedes disponible en la página web de la iniciativa y que recoge, digamos, los impactos diferenciales que está teniendo esta crisis en la vida de hombres y de mujeres. Es un documento preliminar sobre cómo enfocar los esfuerzos en este sentido. Entonces, básicamente lo que les vengo a contar es parte de ese documento. También es cierto que lo que está aconteciendo en estos últimos días es una realidad muy cambiante. Estamos en periodo de una plena incertidumbre, donde cada día los contagios crecen, decrecen, se abren o no se abren fases, todo está en continuo movimiento. Con lo cual, a ese primer documento que ustedes tienen disponible en la página web de la Iniciativa de Paridad de Género de Panamá, pues he añadido algunas cosas que han ido surgiendo a lo largo de estos meses. Lo digo porque este documento lo presentamos hace un mes, con lo cual estamos en una realidad muy cambiante y sobre todo de mucha incertidumbre. Entonces, si les parece ya, voy a proyectar la presentación que tenía preparada y vamos a ir viendo poco a poco en los distintos ámbitos o los distintos escenarios cómo esta crisis generada por la COVID está impactando de modo diferencial. A ver si soy capaz de proyectarlo. Cristina antes me lo ha explicado fenomenal.
Y aquí está la presentación. Empezamos y voy a dejar habilitado el chat por lo que decíamos, si tienen que hacer alguna pregunta o si tienen que hacer algún comentario. Bueno, pues la primera reflexión es comenzar diciendo que este virus es un virus muy democrático. ¿Muy democrático en qué sentido? Pues que todos somos potencialmente susceptibles de ser contagiados por el virus. Y además de que es un virus democrático que nos puede contagiar a cualquiera, además de eso, nos está afectando a la vida de todas las personas. Da igual la clase, la raza, las fronteras, los países. Todos de repente y todas nos hemos visto confinados en nuestras casas y ha dado un cambio radical a nuestra vida. Pero sí es verdad que esta democracia o democracia aparente del virus pierde toda su democracia cuando vemos cuáles podrían ser los posibles o cuáles están siendo ya los impactos y los factores diferenciales que están teniendo sobre las distintas poblaciones. La primera pregunta es, ¿esta crisis nos afecta a todas las personas por igual? Y es evidente que no. Yo lo que les vengo a contar exactamente es qué pasa en el caso de las mujeres y los hombres. Para ello, vamos a fijar la mirada en 4 escenarios distintos. Uno, el primero y más fundamental, que es lo que nos preocupa ahora, el contagio. ¿Qué está pasando con el contagio con hombres y con mujeres? ¿Cómo está afectando esto y cómo está evolucionando esto? Un segundo ámbito que nos parece muy relevante también resaltar, sobre todo desde el punto de vista de género, es el tema del confinamiento. Ahora que estamos en nuestras casas y en nuestros hogares, esto está suponiendo un reto para las familias, pero sin duda alguna el mayor reto lo están afrontando las mujeres. De eso vamos a hablar también. Un tercer escenario es el del contagio económico. Evidentemente, lo que más apremia ahora es el contagio sanitario, pero el cierre de las actividades económicas sin duda ha traído ya un parón en la economía que va a suponer un fuerte impacto en términos de ingresos y de pobreza en nuestras poblaciones. Y un cuarto ámbito que también me parece muy importante resaltar es el tema del reconocimiento. Ahora vamos a ver cómo las mujeres, estando en la primera línea de la solución al problema, todavía no se les está dando la visibilidad o el reconocimiento suficiente a la hora de afrontar la toma de decisiones. Si les parece, vamos a hablar de cada uno de estos ámbitos. Como les decía, lo primero y más importante, el contagio. Bueno, doy la bienvenida a la gente que se va incorporando, que veo que cada vez son más. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues con tema de contagio, les traigo aquí las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, el MINSA, en Panamá con fecha del 5 de mayo, hace unos días. Como ven, la proporción de mujeres contagiadas frente a los hombres es un 40-60. A nivel internacional, también les voy a hacer un pequeño inciso. Como les decía, les estoy hablando desde Madrid, mi residencia habitual es la de Madrid y aunque trabajo mucho con proyectos de Panamá y conozco bien la realidad panameña, toda la presentación que voy a estar haciendo voy a estar mezclando un poco los ejemplos de España y de Panamá porque es lo que mejor conozco. También es cierto que las realidades o las tendencias que en materia de género se están identificando en los países son todas muy parecidas. Hay cosas que se acentúan, hay cosas que cambian de matices, pero en realidad, y lo que vemos en cualquier fenómeno, no solo con el tema del COVID, sino en cualquier fenómeno de ámbito social, es que los temas de impacto de género suelen tener un carácter bastante universal. Entonces, como les decía, voy intercalando ejemplos de lo que he ido encontrando tanto en Panamá como en España. Aquí, a coalición, los contagios en Panamá. Como ven, el grado de contagio entre la población incide en 40% de contagios entre mujeres y un 60% entre los hombres. A nivel internacional, lo que se está viendo es que más o menos hay una leve incidencia de contagio superior entre los hombres, no tanto como en el caso de Panamá, un 40-60. Hay una leve, pero la diferencia no es excesiva. Sobre esto hay muchas teorías, se están sacando muchos estudios respecto a por qué los hombres son más propensos al contagio y hay algunos que apuntan, pero ya les digo que hay mucha teoría sobre esto, que la presencia de los estrógenos ayuda a mejorar el bloqueo de receptores para el virus en el caso de las mujeres.
Aquí les muestro a continuación en este gráfico lo que ha sido la evolución de las tasas de contagio. La línea por sexo. La línea amarilla dibujaría el número de contagios en el caso de Panamá en los hombres y la línea naranja el caso de contagios en las mujeres. Como verán, partiendo de una situación bastante igualitaria, la evolución lo que ha ido marcando es un mayor contagio entre los hombres. Digamos que a nivel internacional lo lógico es que se mantenga más o menos el equilibrio con un cierto leve incremento de contagios entre los hombres, pero lo normal es que se mantenga ahí la paridad. En el caso de Panamá, como han visto, la evolución está marcando una mayor incidencia del contagio entre los hombres. Lo que sí parece asentarse a nivel internacional es que la representación de mujeres en las tasas entre hombres y mujeres va descendiendo conforme la enfermedad se agrava. Aquí les he traído, por ejemplo, los datos del caso de España. Como verán, estos son datos de marzo de este año. Partíamos de una situación de contagios igualitaria, es decir, tanto hombres como mujeres se contagiaban de manera proporcional, un 50-50. Cuando nos fijamos ya en el dato de hospitalizaciones, la representación de mujeres ya desciende al 41%, pero ya cuando miramos los ingresos en UCI, vemos que esto se desciende hasta llegar a menos del 30%. Es decir, a medida que la enfermedad se agrava, la representación de las mujeres va en descenso. Y en el siguiente gráfico, lo que les vengo a mostrar es la letalidad del COVID en algunos países que vienen. El dato para Panamá no está recogido dentro de esta gráfica y lo que aparece es la letalidad del COVID de la COVID por sexos. ¿Ven? Los puntitos morados marcan la letalidad en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Italia estaríamos hablando en torno a un 8%, mientras que en el caso de los hombres esa letalidad estaría en torno al 15%. Y como verán, en casi todos los países la letalidad es bastante superior en los hombres que las mujeres, salvo en algunos países como Canadá, Australia, Grecia, Noruega, los que están debajo de la tabla, que el grado de letalidad es muy parecido entre los sexos. Las hipótesis que se manejan aquí, pues entre unas mayores tasas de tabaquismo entre los hombres, el tema de que el sistema inmunitario por los cromosomas X e Y en las mujeres aumentan el grado de inmunidad en el caso de las mujeres y, sobre todo, y la tesis que más sostienen casi todas las investigaciones, es que las mayores patologías previas que tienen los hombres, como son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias o de diabetes, hacen que la enfermedad se agrave en esos casos y conduzcan, por tanto, a unas mayores tasas de mortalidad. Ayer, por ejemplo, también leía que se ha encontrado que los hombres tienen en sangre una mayor concentración de una enzima que se llama CO2, que esto hace que sea como la puerta de entrada del virus y esto hace que se contagien más y que esa entrada en el organismo además sea mayor. Hay muchas teorías, como saben, está saliendo mucha información sobre esto. Muchas veces una llega a pensar que solo sé que no sé nada, pero el caso es que lo cierto y lo que sabemos es que independientemente de las tasas de contagio más o menos disímiles entre hombres y mujeres, los estados de gravedad mayor y la mortalidad mayor la enfrentan los varones. Entonces decimos, bueno, pues aquí las mujeres jugamos con cierta ventaja, pero lo que les digo ahí, si es que puede hablarse de ventajas en medio de esta enorme crisis. Pero, ojo y atención, porque si es verdad que partimos de estos datos, también es verdad que la evolución, como hemos visto, no está siendo el caso de Panamá, es posible que las mujeres seamos mucho más susceptibles al contagio. Y todo argumentado en una causa muy sencilla, y es que las mujeres estamos en la primera línea de contagio. Sanitarias, enfermeras, cuidadoras, cajeras en los supermercados. Miren ese dato, el 90% del personal de enfermería en Panamá son mujeres. Y el otro dato, el 52%, habla de que las mujeres son el 52% en el comercio minorista, que no estamos hablando ya en determinadas funciones dentro de ese comercio. Estoy convencida que si habláramos de las cajeras, no he encontrado el dato, ese porcentaje se elevaría a 70, 80%, muchísimo más. Todas estas mujeres que están en esa primera línea de respuesta o en esos trabajos o servicios esenciales que se están prestando ahora, esas mujeres están también expuestas mucho más al contagio. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues les voy a traer a colación el ejemplo de España. Como les decía,
la realidad que más conozco es la española y la panameña. Entonces, ahora les voy a traer el ejemplo de España. Que sí es verdad que el ejemplo de España es uno de los más extremos, porque es donde las tasas de contagio entre el personal sanitario está siendo de las más altas del mundo, ¿vale? ¿Pero qué nos está mostrando? Pues en España, por ejemplo, si al inicio del brote, como decíamos, en aquellas fechas de marzo, el contagio era muy similar entre hombres y mujeres, hablaban tasas de contagio 50-50, ahora mismo en la actualidad el 56% de los contagios se producen en mujeres frente al 44% de los hombres. Y aquí a lo que aludía, no hay datos que demuestren eso, pero ahora lo que se está viendo es que los nuevos contagios corresponde sobre todo a que personal sanitario, y ese personal sanitario en España también representa en torno al 70-80% del personal sanitario. Y lo que ha destacado la ONU, la brecha de género, los contagios entre sanitarios en España, que más del 70% son mujeres. No es que las mujeres sanitarias se contagien más, sino que es que el sector sanitario son casi todo mujeres. Entonces, ojo con que si es verdad que nos contagiamos menos y la gravedad en nosotras de la enfermedad es inferior, si es verdad que la evolución y el estar en esa primera línea de respuesta nos está exponiendo más al virus, como demuestra el tema del caso de España. Ahora, como les decía, un segundo ámbito de análisis que queremos traer a este espacio es el del confinamiento. En España se decretó el confinamiento con fecha 16 de marzo. Yo creo que en Panamá fue un poquito después. Aquí en España ya se empiezan a abrir, ya se pueden dar paseos con menores, los adultos mayores tienen unas franjas para salir a pasear, digamos que más o menos, y hay algunas comunidades autónomas dentro de España que han entrado en una fase 1 donde se empiezan a abrir comercios. Pero hasta hace 2 semanas el confinamiento era más o menos estricto, se podía salir a comprar y se podía salir a trabajar con un salvoconducto. En el caso de Panamá, ustedes conocen bien la realidad que tienen allá. Pero bueno, hemos pasado y ustedes siguen pasando por un confinamiento, aunque creo que ya se iban a abrir hoy, el 13 de mayo estaba decretado como el primer bloque de apertura, pero hemos pasado mucho tiempo en casa. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues que de repente en el hogar ha sido en el espacio en el que todas las funcionalidades que se repartían en otros espacios, todas las funcionalidades de repente han confluido en el hogar. Estamos hablando desde el trabajo doméstico, que ya se venía haciendo en el hogar, lógicamente. Ahora, para las personas afortunadas que podemos trabajar desde casa, se une el teletrabajo, con el cierre de las escuelas, además, según la educación de los menores, también el ocio, porque no podemos salir a la calle, no podemos realizar las actividades de ocio que veníamos efectuando normalmente, y también todos los temas de cuidado. De repente en el hogar confluyen todas estas funcionalidades. Y evidentemente, y ustedes lo sabrán porque lo habrán vivido en sus propias carnes, esto ha supuesto un reto importante para las familias, pero este reto, sobre todo, lo está suponiendo para las mujeres. ¿Por qué? Primero y fundamentalmente porque partíamos ya de una situación desequilibrada. Miren, el dato que se maneja siempre, que es la encuesta de los usos del tiempo que realizó el INEC en 2011, si es verdad que esta encuesta habría que actualizarse, el dato es un poco antiguo, pero no creo que haya habido muchísima variación en este dato. Y el dato que ofrecemos siempre, el 75% del trabajo doméstico en Panamá es realizado por las mujeres. Entonces, partíamos ya de una situación de que las mujeres hacían cargo de la mayoría de estas tareas. ¿Pero qué pasa ahora? Que es que además en casa también tenemos que hacernos cargo de la educación de los menores, del tiempo de su entretenimiento, tenemos que seguir haciendo los cargos de esto, del teletrabajo, etcétera, etcétera, de todas esas funcionalidades sociales que ahora pasan a concentrarse en el hogar. Y la consecuencia de esto es que si ya partíamos de una situación desequilibrada, esto viene a desequilibrarse aún más. Miren, ahora les voy a poner un ejemplo de lo que se ha encontrado en un estudio que se ha hecho en la Comunidad Valenciana, que es una de las comunidades autónomas en España. Y se ha preguntado, sobre todo a mamás y a papás, qué está pasando con el tema del teletrabajo cuando tienen hijos a su cargo, menores a su cargo durante el confinamiento.
Y es lo que les digo, estamos hablando en este caso de la situación de las mujeres, digamos, de alguna forma privilegiadas, aquellas que hemos podido mantener nuestro empleo, que seguimos manteniendo nuestros ingresos y que podemos seguir desempeñando, al fin y al cabo, esa actividad remunerada. Pues miren, lo que ha salido de este estudio es que, en primer lugar, el seguimiento escolar de los menores lo desarrollan mayoritariamente las madres. Es decir, esa funcionalidad que antes se prestaba fuera pasa al hogar y ese apoyo que necesitan los niños y las niñas en la casa, ese seguimiento y ese apoyo lo están dando las madres. Luego, además, es curioso porque lo que hacemos las mujeres o la dinámica que se genera en el hogar es que el empleo o el trabajo remunerado del hombre es el que ocupa la centralidad, es el que se prioriza y las mujeres lo que hacemos es acoplar nuestro trabajo, nuestro teletrabajo a el trabajo del varón en el hogar. ¿Y qué hacemos? Pues, como dice este estudio, es habitual por parte de las madres teletrabajar durante la madrugada. Lo que hacemos es que durante el día y durante las horas de la jornada trabaja el varón y nosotros nos vamos acoplando a los ritmos que marca el varón. De manera que o trabajamos en la mañana o trabajamos en la noche. Además, a todo esto se viene a sumar que nos estamos dando cuenta que con el teletrabajo se trabaja más. Es decir, estamos sumando funcionalidades y además estamos sumando más horas de trabajo a la que ya veníamos prestando. Por ejemplo, aquí en este titular que saqué de La Vanguardia viene cómo el teletrabajo aumenta 2 horas las horas de jornada. Y en el gráfico que tienen detrás, que no sé si se ve muy bien, tienen en las barras grises las horas de trabajo que se prestaban antes del confinamiento en las oficinas. Las oficinas o los lugares de trabajo habituales. Y en las barras azules, las horas de trabajo que se están haciendo ahora durante el confinamiento. Como verán, a excepción de Italia, en el resto de países en todas han aumentado las horas de trabajo. Es decir, estamos metiendo, si cabe, más presión a todo lo que viene a ser la presión que estamos viviendo en los hogares. No es que sumemos más, no solo es que sumemos más cosas, sino que las cosas que estábamos haciendo habitualmente se están haciendo con mayor intensidad. Y eso, sobre todo, lo están haciendo, como hemos visto, las mujeres. No todo son malas noticias, porque si es verdad que este confinamiento de estar hombres y mujeres en el hogar al cuidado de los menores, teletrabajando, con el trabajo doméstico, lo que está provocando es que exista una mayor disposición por parte de las parejas, de los hombres, a hacer las tareas domésticas. Lo que se está viendo, o al menos lo que se está notando, es que los hombres se están dando cuenta, al menos, de la carga de trabajo que eso supone y está visibilizándose todo el trabajo que veníamos desarrollando las mujeres, los hombres también lo están experimentando en primera persona. Ahora bien, también es verdad que este estudio está dando estos datos, pero también es verdad que hay otras encuestas, por ejemplo, esta que recojo a continuación, en una encuesta que se ha hecho aquí a 5.000 personas. Si bien es verdad que los repartos de las tareas domésticas se van equilibrando, dice que las mujeres siguen siendo las que más se encargan de las labores tradicionalmente invisibilizadas, la limpieza, la ropa y la comida y la educación de los niños. Viene un poco a reafirmar lo que hablábamos antes. La educación de los hijos de los menores entra en el hogar y las que nos hacemos cargo de esa educación continuamos siendo las mujeres. Ayer, por ejemplo, no he encontrado yo el dato, no he podido localizarlo, pero me encontraban otro dato curioso. Creo que esta encuesta ha sido en Estados Unidos. Y se les preguntaba a los hombres y a las mujeres cómo estaban repartiendo el tema de las tareas domésticas durante este periodo de confinamiento. Pues el resultado es que los hombres decían que las estaban repartiendo equitativamente, un 50-50, pero cuando se les preguntaba a las mujeres, resulta que las mujeres decían que un 70-30. Es decir, también la percepción que tenemos de la realidad o la percepción de las tareas es muy distinta cuando les preguntas a los hombres cuando les preguntas a las mujeres. Y el otro día en una reunión, uno de los ponentes, una de las personas que intervenían, trajo a colación esta frase que me pareció muy curiosa, que decía: se terminará antes el coronavirus que los hombres friegan los platos. Yo estoy convencida que este confinamiento trae un antes y un después en el reparto de las tareas en el hogar, pero sin duda alguna este cambio no va a ser completo y, como hemos visto, las mujeres vamos a seguir siendo las suplidoras esenciales o en el tema de los trabajos domésticos.
Pero bueno, yo creo que esto va a impulsar, si no al menos, un pequeño cambio. Y como les decía, estábamos hablando de las mujeres que estamos en una situación privilegiada, que podemos mantener nuestro trabajo, que estamos teletrabajando y que seguimos teniendo ingresos. Ahora bien, un montón de mujeres han perdido sus empleos a lo largo de estos meses. Y esto lo que va a traer, la consecuencia inmediata va a ser una mayor pobreza sobre una base de unas cifras donde la pobreza femenina estaba más acentuada. Aquí tienen el dato que apunta ONU Mujeres, donde dice que las mujeres de 25 a 34 años tienen un 25% más de probabilidad que los hombres de la misma edad de vivir en pobreza extrema. Y esto, acentuado con la crisis, evidentemente va a traer unas mayores tasas de pobreza entre las mujeres. Además, aquí les pongo algunos datos sobre la realidad sobre la realidad o dónde va a haber los impactos en la población más vulnerable de mujeres. Si nos fijamos, por ejemplo, que más de 360.000 mujeres son jefas de hogar en Panamá, con un 32% de las jefaturas totales de los hogares. Además, un 63% de esos hogares con jefatura femenina están compuestos por 4 o más miembros, lo que supone que la pérdida de ingresos en estos hogares dejan en una situación muy, muy complicada a las mujeres que son jefas de familia. Y esto se acentúa además si consideramos que las mayores tasas de pobreza en hogares femeninos tienen aparejados otras problemáticas, como son la carencia de recursos, de suministros, y una cosa que está resultando clave ahora para muchos hogares, como es el acceso a servicios online, no está universalizado y es mucho más escaso en hogares pobres y en hogares pobres en los que las protagonistas son las mujeres. En este recorrido del confinamiento llegamos a una cuarta manifestación que yo creo que es la más grave, la más virulenta y la que en términos de género pone de manifiesto lo más cruel de la situación, que es los temas de violencia de género. Y pongo aquí, cuando el hogar no es un lugar seguro. Aquí les traigo unos gráficos. Esta encuesta es una encuesta muy interesante que se está realizando desde España, coordinada por Nuria Oliver, que es una experta en Big Data, y que se está haciendo a nivel global. Sobre todo está recogiendo resultados a nivel de España, pero también de países de América Latina. De momento no tiene datos extraídos de Panamá, pero miren, tienen de Colombia, de Argentina, de México, también tiene de Italia. En ese enlace que ven está el acceso a la encuesta, que pueden completarla y cuyos resultados suman ya, creo que son en torno a 214.000 personas que han rellenado la encuesta. Bueno, pues como verán aquí, cuando se habla de discusiones fuertes o peleas con miembros del hogar durante este periodo de confinamiento, ven que hay ratios en países y por las franjas de edad que llegan incluso al 20%. Evidentemente, no toda discusión acaba en violencia, no toda discusión en el ámbito familiar tiene que ver con violencia de género. Pero bueno, estamos hablando de entornos donde la ansiedad, el estrés, el estar de todo el núcleo familiar confinado en casa hace acentuarse manifestaciones de violencia de género que previsiblemente ya se estaban produciendo, ¿no? Y aquí tienen algunos datos de lo que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Francia, se ha producido durante estos meses de confinamiento un incremento del 30% en los datos reportados en temas de violencia de género. En Argentina, durante el mes de marzo, se incrementó en un 25% las llamadas de atención a los teléfonos de atención de violencia de género. Tienen ahí los datos de Chipre y Singapur. En el caso de España, recientemente el Ministerio de Igualdad reportaba la cifra de un incremento de hasta el 60% de llamadas al 016, que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, durante el mes de abril. En el caso de Panamá no conocemos el incremento o no hemos podido acceder a este dato, pero sí el otro día las compañeras del INAMU nos hablaban de que habían sido registrados durante el mes de marzo en torno a 435 casos
y que se habían producido 200 orientaciones en la línea 182. La línea 182, como saben, es la línea de atención a violencia de género allá en Panamá. Como verán, se está produciendo un incremento que además yo estoy convencida que esto solo es la punta del iceberg, porque detrás de estos datos habrá situaciones que las mujeres conviviendo con su maltratador no tengan oportunidad ni de coger el teléfono, ni de poder llamar, ni de poder pedir auxilio a un vecino, a un familiar. Es decir, piensen que están confinadas en sus hogares con el agresor, que es muy dificultoso acceder a estas vías de denuncia. Y al margen de lo que hemos estado viendo y sobre todo de la manifestación más dramática de lo que sería la inequidad de género en el ámbito del confinamiento, como es la violencia de género, les traigo aquí además otros datos que salen de la encuesta que les comentaba, que se está haciendo a nivel global, liderada por Nuria Oliver, y que también me parecían curiosos vinculados a la situación que estamos viviendo. Un dato es el de que las mujeres se confinan más. En el caso de Panamá, como inicialmente en Perú, ya sé que las salidas a la calle las tienen establecidas por sexos. Los varones en unos días, mientras que las mujeres lo hacen en otro. En el resto de países, el tema de las salidas al exterior no está regulado por sexo. Y, por ejemplo, en España, cuando ha habido un aislamiento, un confinamiento total, que solo se podía salir para ir a la compra o para ir a trabajos esenciales, lo que se decía es que saliera solo un miembro de la familia a comprar, que solo fuera uno que se desplazara. Bueno, pues en el caso de estos países en los que no está regulado unos días un sexo, otros días otro, lo que se ha visto es que las mujeres se quedan más en casa que los hombres. Un 6% de todas estas personas que han participado en la encuesta no han salido de casa durante el periodo de confinamiento frente al 12% de los hombres. Además, un dato que no me sorprende, pero que me parece también curioso exponerles, es la menor probabilidad de aislarse en la cuarentena a las mujeres que han sufrido el contagio de la COVID. Es decir, un 30% de las mujeres no tienen posibilidad de mantenerse en cuarentena en sus hogares, aislarse en una habitación, no tener contacto con la familia durante los días que tienen que mantener esa cuarentena. Un 30% de las mujeres frente a un 26% de los hombres. Yo creo que a ninguna de ustedes les sorprende este dato, pero es un dato también que hay que poner sobre la mesa. Otros datos de la encuesta de Nuria Oliver están mostrando además un mayor nivel de tristeza, ansiedad y estrés entre las mujeres, sobre todo entre las edades más jóvenes y edades medias. Pero frente a ese mayor nivel de tristeza, ansiedad y estrés, también es verdad que las mujeres muestran un mayor grado de resiliencia frente a la situación. Miren, más mujeres podrían aguantar 6 meses de confinamiento, un 7% frente a un 11% de los hombres. A mí este dato además me sorprende porque a mí se me pregunta si podrías aguantar 6 meses de confinamiento, no sé si sería capaz de contestar que sí. Pero bueno, como verán aquí, las mujeres incluso en esta olla a presión que se está convirtiendo en los hogares serían capaces de aguantar más tiempo. Y pasamos al tercer escenario, el del contagio económico. Como ustedes ya sabrán, esto va más allá de una crisis sanitaria y el parón en la actividad económica va a tener unas repercusiones evidentes a nivel de ingresos y a nivel de empleo. En el caso concreto de Panamá, se une que este parón económico viene ya sobre una base de desaceleración económica. Saben que en la última década Panamá ha sido uno de los países que mayor crecimiento económico, mayores tasas de crecimiento económico ha tenido en el entorno latinoamericano. Sin embargo, como ven en el gráfico, los 2 últimos años ya se ha notado cómo el crecimiento del Producto Interior Bruto empezaba a desacelerarse. Entre el año 2017 y 2018 crecimos un 4%, mientras que entre el año 2018 y 2019 ese crecimiento fue del 3%. Es decir, crecíamos, pero a un ritmo menos acelerado. Este crecimiento desacelerado ya empezaba a tener efectos más adversos sobre las mujeres que sobre los hombres. Aquí ven cómo las tasas de desempleo en Panamá en el año 2012
donde tuvieron el mínimo histórico, estaban en torno a un 4% las mujeres y un 2,5% entre los hombres, siempre las mujeres más afectadas por los datos negativos de empleo, pero aún así esta evolución, esta desaceleración ha pegado más fuerte sobre las mujeres, cuyas tasas de desempleo se encuentran cercanas al 9% frente al 6% en el caso de los hombres. También hay que decir y hay que matizar que las tasas de desempleo en el caso de Panamá no se ven tan fuertemente incrementadas como en otros países por temas de desaceleración económica, porque lo que se incrementa sobre todo en tiempos de desaceleración es el empleo informal más que el desempleo. Y digamos que la traducción de esa desaceleración se acentúa más en términos de informalidad que desempleo en Panamá, aunque no tengo el dato de la evolución de la informalidad, no lo he conseguido traer para esta charla. Pues, como le decíamos, partíamos ya de la base de una desaceleración económica que está afectando más a las mujeres en Panamá. Las previsiones respecto a lo que va a traer esta crisis, las previsiones post-COVID, no he encontrado, que no quiero decir que no exista, pero no he conseguido localizarlos fácilmente, las previsiones sobre el empleo o sobre la evolución del PIB en Panamá, que seguramente ya estén publicadas y estén a mano. Pero les traigo, por ejemplo, los datos que se están barajando a nivel de América Latina. En el caso de América Latina, las proyecciones de crecimiento para el año 2020 estaban alrededor del 1,3%, pero en el marco de esta crisis, la CEPAL calcula que se va a contraer la economía en torno a un 2%. Y en materia de empleo, en términos de empleo, se espera una pérdida de unos 18 millones de empleos y un incremento de la informalidad hasta el 65%. Las cifras de informalidad en Panamá están en torno al 45%. En el conjunto de América Latina se espera que esto se incremente al 65%. Pero claro, efectivamente, esto es el global, esto es el conjunto. Ya les digo que no he encontrado datos específicos sobre Panamá, que seguramente estén ya siendo publicados. Pero lo que sí está claro es que este impacto económico no va a tener la misma virulencia en todos los sectores. Aquí tienen un cuadrito que ha publicado la Organización Internacional del Trabajo, donde hace un balance de qué sectores son los que se van a ver más altamente afectados y los que van a sufrir con menor virulencia los efectos de esta crisis. Vean cómo los que están más afectados son, en primer lugar, el comercio, industrias manufactureras, actividades de hostelería y restauración, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales. Con impacto medio alto teníamos todo el tema de arte, cultura, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Ojo que aquí sobre todo es transporte de personas y no de mercancías, porque ahora todo el tema de logística de mercancías está en auge. Sectores con un impacto medio estarían la construcción, los servicios financieros y seguros, las minerías y las canteras. Con un impacto bajo-medio, la agricultura y la ganadería. Y con un impacto bajo encontramos la sanidad, la educación y todo lo relacionado con los servicios públicos y la administración pública. Pues adivinen, adivinanza, dónde están representadas en su mayoría las mujeres. Vamos a pasar y lo vemos. Pues aquí, como ven, tienen los porcentajes de representación de las mujeres en cada uno de estos sectores. Pero, ojo, no nos llevemos a equívoco pensando que un 50% sería la situación equilibrada. No, porque partimos de la base, como ven aquí, que la representación de las mujeres sobre el total de la ocupación es de un 42%, es decir, del total de personas trabajadoras ahora mismo en el mercado de trabajo, estamos hablando además de trabajo formal, el 42% son mujeres. Con lo cual, cualquier cifra que sobrepase ese 42%, lo que nos está indicando es que ya ahí hay una sobrerepresentación de mujeres. Pues como verán, en el comercio las mujeres son el 52%, en industrias manufactureras un 43%, pero atención, porque dependiendo también de la industria manufacturera hay mayor cantidad de mujeres. Les pongo el ejemplo de la industria textil, donde en torno a un 70-75% de las mujeres trabajadoras, de las personas trabajadoras en esas industrias son mujeres. Tenemos que las mujeres son el 64% del personal ocupado en hostelería y restauración
y aquí pueden seguir viendo los distintos porcentajes. Si hacemos un balance más o menos de cómo estaría distribuido esto, vemos que las mujeres estarían sobrerepresentadas en los sectores de alto impacto, pero también es verdad que están sobrerepresentadas en los sectores de bajo impacto, los que están dibujados en color verde clarito. Aquí las cifras no se ven bien, pero ya sabemos que mujeres en sanidad y servicios sociales, en torno al 76% del personal ocupado en estos sectores son mujeres, en educación un 66% y en servicios públicos en torno a un 42%. Digamos que hay un balance entre la representación, que hay una sobrerepresentación de mujeres en los sectores de alto impacto y en los de bajo impacto. Pero curiosamente, y como veníamos diciendo, los sectores de bajo impacto son los sectores que más están expuestos al contagio. Si vemos sanidad y servicios sociales, son sectores con un alto riesgo de contagio, y el sector de la educación, que veremos a ver qué va a pasar cuando vuelva la reapertura de las escuelas. Ayer manteníamos una reunión en torno a la EPG y lo que se está trabajando para hacer frente a la crisis con un enfoque de género. Y, por ejemplo, era curioso, el compañero nos ofreció un dato que en educación las maestras, bueno, el personal docente, que en su mayoría son mujeres, además son personas de edad relativamente avanzada. Son personas que tienen 60 y más años en un alto porcentaje. Son un grupo de riesgo de contagio alto. Entonces, ahí va a haber un problema importante. Cuando se reabran las escuelas con un personal docente, en su mayoría mujeres, y en su mayoría en edades avanzadas, en edades adultas. Además, en esta tabla de la Organización Internacional del Trabajo faltan dos actividades que me parecen muy relevantes y que no han sido reflejadas. Una de ellas es las actividades de los hogares o el empleo doméstico en el hogar, donde el 89% del personal de este sector son mujeres y supone un 10% de la ocupación femenina en Panamá. Pero en el resto del mundo es un nicho de empleo muy alto para las mujeres y es donde hay un alto porcentaje de mujeres. Como ven, la OIT ni siquiera ha recogido este sector, así que desde aquí lanzo un tirón de orejas a la OIT y esta tabla tiene que contener el empleo de trabajo doméstico porque es un sector clave de empleo para las mujeres. Y otro sector que no aparece reflejado en la tabla es el de la información y las comunicaciones. Como sabrán, ahora toda la actividad online de contenidos de plataformas ha experimentado un boom increíble. El sector tecnológico, el sector de las informaciones y comunicaciones, no es que hoy haya sufrido un bajo impacto, incluso es que ha sido más bien un impacto positivo o alto. Estamos consumiendo mucho más de este tipo de servicios y de productos que ofrece el sector tecnológico. Y ahí, como ven, la representación de las mujeres es inferior a la media en el conjunto de la ocupación. Estamos hablando de un 36%. Entonces, quería complementar esta tabla que ofrecía la OIT con dos sectores que me parecen de gran relevancia traer a la palestra. Si lo que hacemos es agregar toda esta información, el balance que nos da. Pues nos da que en el conjunto de la ocupación femenina, en torno a un 46,5% de las mujeres ocupadas se encuentran ocupadas en sectores con un alto impacto negativo, añado yo, por la crisis derivada de la COVID, frente a un 29,6% de los hombres. En la otra vertiente estarían los sectores con un bajo impacto o incluso añadiría yo con un impacto positivo, como veíamos con el tema de la información y las comunicaciones, donde el 33,3% o 33, perdonen que ha salido la coma y en este caso es un punto, un 33,3% de las mujeres están ocupadas en esos sectores de bajo impacto versus un 31,4% de los hombres. Pero, como decíamos, estos sectores que tienen un bajo impacto son precisamente los que están más expuestos al contagio por COVID-19, que es la paradoja que se está dando dentro de esta situación que atravesamos.
Además, quería presentarles este dato que tiene que ver no solo con la ocupación, sino específicamente con el tema de patronos y empresarios y empresarias en Panamá. Ahí lo que vemos es que el 56% de las empresarias en Panamá estarían situadas en estos sectores con alto impacto negativo generado por la crisis versus el 42% de los empresarios. Y el dato más llamativo de todo esto, como ven ahí, es que las mujeres, siendo solamente el 29% del empresariado del país, alcanzan hasta el 60% del empresariado en el sector de la hotelería y los restaurantes. Imagínense a nivel de empresarios y empresarias cómo esta crisis puede afectar, en el caso de las mujeres empresarias, donde 6 de cada 10 negocios están focalizados en este sector, que es uno de los que más está siendo azotado por la crisis actual. Como les decía también, esto afecta en mayor medida, toda esta crisis está afectando en mayor medida a trabajadores y trabajadoras en el empleo informal y a las trabajadoras y trabajadores de las pymes. Aquí sí es verdad que las tasas de empleo informal entre mujeres y hombres no presentan mucha disparidad. En otros países los ratios son muy distintos y siempre hay una mayor informalidad entre las mujeres. Aquí los datos, no, como les decía, no son muy distintos, pero aún así, con un porcentaje muy leve, afectan en mayor medida a las mujeres. Y en el caso de las pymes, no he encontrado el dato concreto para Panamá, pero sí es verdad que las mujeres están sobrerepresentadas en la propiedad y en empleo de las MIPYMES. MIPYMES que tienen muchos menos márgenes de maniobras para afrontar la crisis frente a las grandes empresas. Además del impacto directo que va a tener sobre estos sectores, otra reflexión que está trayendo los debates en torno a cómo la crisis va a afectar diferencialmente a hombres y mujeres tienen que ver con los temas de tecnología y de automatización. El otro día, en una de las conversaciones en las que participaba, alguien dijo, el futuro del empleo ya está aquí. Y efectivamente, lo que estamos viviendo en estos días es una aceleración tecnológica sin precedentes. ¿Cuántos años hemos estado hablando y aproximándonos a los sistemas de teletrabajo? Y de repente en un mes se ha impuesto el teletrabajo. En temas de la educación online, en temas del ocio online. Bueno, yo es que estoy viendo ya fiestas de cumpleaños para los niños celebradas a través de plataformas. Esto está siendo toda una revolución digital. Y es verdad que a fuerza de necesidad nos estamos adaptando y nos estamos reconvirtiendo a esta nueva normalidad, que no sé cuánto tiene de normalidad de momento, pero que posiblemente sí que sea normalidad de aquí unos meses, y en el marco de esta nueva normalidad, la aceleración tecnológica que estamos viviendo está siendo imparable, ¿no? Y está entrando de lleno en nuestras vidas. Y frente a esto, lo que nos estamos temiendo es que esta aceleración tecnológica está acentuando unas mayores brechas digitales que agudizan la desigualdad y agudizan nuevamente la desigualdad entre mujeres y hombres. Porque a nivel de conexiones a Internet, a nivel de acceso, a nivel de habilidades y usos avanzados tecnológicos, las mujeres siempre presentamos un rezago respecto a los hombres. Ante esta aceleración tecnológica, las mujeres que se queden atrás están perdiendo también la oportunidad de incorporarse a estas nuevas dinámicas laborales, digamos. Y junto a ello está también el tema de la automatización, una cosa que también de la que se viene hablando desde hace unos años y que es la automatización, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras sean sustituidos por máquinas, va a afectar mayormente a las mujeres que a los hombres. Y hasta ahora la automatización sobre todo se estaba aplicando a los empleos basados, como ponemos ahí, en tareas rutinarias, es decir, pues tareas contables o tareas en fábricas repetitivas, todo lo que sean tareas que se repiten. Pero ahora es probable, y lo dejo ahí sobre la mesa y para la reflexión, es que también se vaya a aplicar la automatización en empleos que tengan que ver un contacto directo con las personas clientes. Ante el riesgo de contagio, muchas empresas lo que pueden optar es decir, sustituimos a las personas por las máquinas y minimizamos ese riesgo de contagio. Por ejemplo, estaba viendo el otro día en las noticias que aquí en España, que ya se están
ya se está hablando de la fase de apertura pues de determinados restaurantes, determinadas bares. Lo que se está diciendo, por ejemplo, es que para servir las mesas se van a utilizar drones, de manera que desde la barra el encargo que se haga de las mesas se va a llevar en drones. Eso ya lo que está haciendo es que está quitando empleo a la persona que sirve la mesa. Aquí en España, yo no sé si en Panamá ya existía, ya había restaurantes, antes de esto ya había restaurantes que eran robots los que te llevaban la comida y te la servían a la mesa. Todo esto yo creo que todo lo que está aconteciendo ahora va a acelerar además los procesos de automatización, como decía, no solo en las tareas rutinarias y repetitivas, sino también en tareas que tengan que ver con un contacto directo con personas clientes para minimizar los riesgos. Y una vez más, esta automatización va a afectar en mayor medida al empleo de las mujeres frente al empleo de los hombres. Todavía, como les decía, no existen datos ciertos de cómo está impactando actualmente el empleo. Empiezan a publicarse cifras, pero les traigo nuevamente el dato de la encuesta de COVID-19 que está liderando Nuria Oliver. Y, por ejemplo, en esta encuesta, como les decía, está realizada sobre una muestra de 214.000 personas de momento. La pérdida de empleo afectaba ya a un 19% de las mujeres frente a un 16% de los hombres. Disculpen. Ayer también me llegaba ya un dato de Mitradel con la suspensión de contratos, los contratos que habían suspendidos, y de esos datos ya se decía que un 55% de los contratos suspendidos correspondían a hombres y un 45% a las mujeres. Nuevamente, que este dato no nos lleve a equívoco, porque no partimos de una situación equilibrada de contratos entre hombres y mujeres, no somos 50-50. Como vimos, las mujeres somos el 42% de la ocupación, con lo cual, cuando nos están dando el dato de que un 45% de los contratos suspendidos son a mujeres, ya tenemos ahí una sobrerepresentación de mujeres en la suspensión de los contratos. Como les decía, todavía los datos son muy provisionales, no hay datos ciertos sobre el impacto real, pero con todo esto que les he venido contando hasta ahora, es más que previsible que las mujeres, en términos de desempleo, en términos de informalidad, en términos de pérdida de ingresos, se vean mucho más afectadas por el tema de la crisis de la COVID. Y ya entramos en el último ámbito. Por aquí tengo varios mensajes de chat que luego, si quieren, repasamos, porque yo, aunque las mujeres digan que nos podemos dedicar a varias tareas a la vez, yo no soy multitask. Yo soy muy mala para multitask. Entonces, si quieren, acabamos con el bloque de contenidos y lo que les sugiero es que todas las preguntas las vayan incorporando al chat y las atiendo cuando termine la ronda completa, si les parece. ¿De acuerdo? Bueno, y hemos hablado ya, entonces, de cómo está afectando el término de tasas de contagio, en términos de confinamiento, cómo está afectando a la vida de mujeres y hombres. Hemos visto cómo está afectando el contagio económico, sobre todo en términos de sectores y lo que es más previsible que vaya a acontecer en este sentido. Y quería traerles ya, por último, un cuarto escenario, que sería el escenario del reconocimiento. ¿Y reconocimiento en qué sentido? Pues verán, las mujeres están siendo parte central de la solución al problema de la COVID. En el ámbito de los laboratorios, de la investigación, del personal sanitario, de la respuesta de liderazgo político, las mujeres están siendo protagonistas de esta solución. Aquí les traigo 4 ejemplos de la mujer que ha organizado la aplicación de las pruebas masivas en Corea del Sur, que soy incapaz de pronunciar el nombre, discúlpenme. La epidemióloga que en China está desarrollando y se están dando grandes avances con la vacuna. Florence Ader, que está pilotando un ensayo clínico a nivel europeo con varios países. Sandra López, que allí en Panamá, desde el Instituto Conmemorativo Gorjas, ha participado en la secuenciación completa del coronavirus. Y ejemplos de estos nos están llegando a diario a través de los medios.
pero sí es verdad que en mucha menor medida de los ejemplos que están llegando de los hombres. A mí es curioso, y no sé si les habrá pasado también, que siendo las mujeres la inmensa mayoría del personal sanitario y siendo las mujeres la mayoría de las que están liderando los equipos de investigación y demás, yo cada vez que recibo algún vídeo explicativo, sobre todo por WhatsApp, sobre cómo está evolucionando esto en los hospitales, de cómo tenemos que prevenirlo, de cómo está siendo la evolución, de los tratamientos que se están aplicando, siempre me llegan vídeos de hombres y digo, pero caray, si la inmensa mayoría de las que están ahí dando la primera respuesta son mujeres, ¿por qué ellas no se graban y nos mandan esos vídeos de WhatsApp? Yo creo que aquí siempre el tema del protagonismo que lo acaparan normalmente los hombres, ¿verdad? Bueno, como les decía, las mujeres como parte de la solución, aquí tienen ejemplos en investigación, las mujeres en el centro de la solución sanitaria, esta imagen me encanta y la he compartido mucho por redes sociales. Sabemos que estas mujeres son las nuevas heroínas del siglo XXI, pero no tenemos que cansar de decirlo y no nos tenemos que cansar de publicarlo, que también hay hombres sanitarios, efectivamente, pero que en el caso, por ejemplo, y concreto de Panamá, 9 de cada 10 sanitarios son mujeres. Y todo esto lleva también a una reflexión. Y partimos de un sector feminizado, un sector que está dando una respuesta eficiente, incansable a todo lo que está pasando con esta crisis, pero que, sin embargo, más allá de los reconocimientos simbólicos, es una profesión que hasta ahora, les digo hasta ahora y que ojalá cambie, económicamente y socialmente ha estado muy poco valorada. Aquí tienen 2 artículos que recogía del diario de aquí de España, del País. En España todos los días a las 8 de la tarde salimos a los balcones, a las ventanas y aplaudimos al personal sanitario reconociendo su labor, reconociendo su trabajo incansable, reconociendo las condiciones tan precarias en las que están trabajando, porque yo creo que en Panamá no está sucediendo, pero aquí en España los materiales de protección, los test, los niveles de contagio que han visto que están sobre todo pegando fuerte al personal sanitario están muy expuestas y aún así siguen en la primera línea de la respuesta a la COVID. No se están echando atrás y están peleando con los pocos medios disponibles que han tenido hasta el momento. Y lo que les decía, más allá de ese reconocimiento simbólico que estamos dándole todas las personas, yo creo que también hasta en las redes sociales no paran de llegar los mensajes de aplausos, de reconocimiento, de valentía, de heroísmo que están mostrando, también hay que hacer un reconocimiento económico post-COVID a todas estas profesiones. En el caso concreto de España, yo ya les digo que un sector... se trata de un sector que a medida que se ha ido feminizando, su nivel salarial se ha ido reduciendo. Es increíble cómo en el sector sanitario, en el sector medicina, los salarios, a medida que se han ido incorporando más mujeres a estos sectores, prácticamente no han crecido. Y esto es una reflexión que tenemos que hacer entre todos. Es que no solo tenemos que darles aplausos, es que tenemos que dotarles del reconocimiento económico que se merecen. Estas hombres y mujeres, pero sobre todo estas mujeres. Otro frente donde las mujeres están aportando soluciones es en el frente político. Miren, aquí tienen una lista, un ranking de los países por su nivel, por su mejor o peor gestión de la crisis de la COVID-19. Y como verán, aquí he recogido 15. En este caso no aparece Panamá en concreto. No sé si recoge como unos 50 países. Les adelanto que España ocupa las últimas posiciones. Pero les traía los 15 más representativos. Yo no sé, y no sé si ustedes piensan lo mismo, si es casualidad que de estos 15 países, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 primeros sean países que están liderados por una primera ministra mujer y que de esos 15, 9 países se encuentren en la misma condición. Es decir, a los 6 primeros que lo han liderado mejor están Taiwán, Alemania y Dinamarca,
cuyas jefas de Estado también son mujeres. Y todo esto considerando además que no es que partamos de que la jefatura de los estados está a nivel global está repartida entre hombres y mujeres. No, es que solo uno de cada 10 líderes mundiales o uno de cada 10 jefaturas de estado está ocupada por una mujer. O sea, partimos de un nivel de desequilibrio ya, pero que ahora aquí se compensa. Y aparece esto. Pues ha habido muchos artículos, está habiendo mucha reflexión en torno a esto y sobre todo lo que se está destacando es que, casualidad o no, el caso es que los países cuya jefatura es femenina han lidiado mejor con la situación de la crisis y sobre todo lo que se está exponiendo en estos artículos o toda esta reflexión que está saliendo a partir de esta evidencia es, primero y en primer lugar, que las mujeres, las jefas de Estado, las primeras ministras, han tenido una respuesta, una reacción mucho más rápida y preventiva, cierre de fronteras, cierre de escuelas, cierre de comercios, en el momento en el que se habían diagnosticado poquísimos casos. Una segunda coincidencia que han tenido casi todas ellas es la aplicación de test masivos sobre la población. Es decir, ha habido prevención, ha habido identificación masiva de casos y también lo que vienen a destacar de este liderazgo, que es distinto entre las distintas mujeres, es decir, la líder de Nueva Zelanda no tiene que ver con el liderazgo ejercido por Angela Merkel en Alemania, pero lo que sí es cierto es que las respuestas, en el caso de las mujeres, están siendo bastante similares. Y, como les decía, además de una prevención, una reacción rápida, aplicación de test masivos, lo que ha habido también es mucha transparencia y una comunicación directa a la ciudadanía, en un lenguaje no tan bélico, tan agresivo como algunos líderes políticos hombres. Tenemos ejemplos que todos conocemos, como puede ser el estilo de Trump, el estilo Bolsonaro, Boris Johnson, que aquí hablan de perdedores y ganadores, que quieren sacar un rédito político de todo esto, que han negado muchas veces el contagio, no lo querían ver, o han apostado porque hubiera un contagio masivo entre las poblaciones para generar la inmunidad de grupo. Es decir, ha habido una respuesta, aunque los liderazgos sean distintos, sí es verdad que ha habido una respuesta muy parecida entre líderes mujeres frente a esta respuesta a la crisis, que han llevado a una crisis más eficaz. Aquí, como les decía, los ejemplos que aparecían anteriormente, pues en Taiwán, nuevamente un nombre que no me atrevo a pronunciar, su primera ministra ha aplicado medidas de intervención anticipadas. Con fecha de 28 de abril, el número de fallecidos en Taiwán ascendía solamente a 6 personas. En Nueva Zelanda, transparencia y confinamiento preventivo. Número de fallecidos a esa fecha 28. En Islandia han proporcionado test gratuitos para toda la población. Si es verdad que tiene una población muy reducida, creo que en Islandia el número de habitantes es en torno a 300.000, con lo cual es mucho más fácil de manejar el tema de estas crisis. En Finlandia, aparte del confinamiento preventivo, estamos hablando de una líder jefa de Estado, la más joven a nivel global, que además tiene una comunicación, por ser generación millennial, que utiliza mucho las redes sociales y ha llegado a todo este espectro de población. En Noruega, además de las medidas restrictivas en fase temprana, también una comunicación dirigida a toda la población. Siempre se pone el ejemplo de esta líder noruega que hizo un discurso específico, dirigido específicamente a los niños y las niñas de Noruega. En Alemania, como decía, no se consintió la fase de negación que han aplicado otros líderes en el mundo, en decir, no, aquí no tenemos contagios o no, esto vamos a aplicar una estrategia de inmunidad de grupo. No, aquí no se consintió esa fase de negación. Ha habido comunicación transparente y también el tema de los test masivos. Sí es verdad que en Alemania lo que está sucediendo en los últimos días es que está empezando a haber manifestaciones y ha habido un repunte de casos. Entonces, veremos en lo que depara. Y el ejemplo de Dinamarca, que igualmente, reacción rápida y test masivos, como les decía. En el caso de las líderes mujeres, ha habido una respuesta, una reacción muy rápida, ha habido aplicación de test masivos y una comunicación muy directa y muy transparente con la ciudadanía.
En el caso de Panamá, ustedes conocen de sobra a sus líderes, la ministra Turner, la ministra Markova, la ministra Maruja Gorday, que también están saliendo a la palestra en los medios de comunicación y están dando una respuesta en la primera línea, digamos, de política. Sin embargo, es curioso ver que estas tres ministras digamos, que en algún sentido están dando a la cara o están dando información a la ciudadanía sobre esto, miren, aquí es que está muy pequeñito, a ver si consigo leerlo, la mesa de reactivación económica que se ha conformado en Panamá, pues le leo los nombres. Están, con todo mi respeto a estas personas que tendrán las capacidades y las competencias adecuadas para formar parte de esta mesa, pero es que resulta que están Julio, Juan, Wilker, Jorge, Jean, Aldo, bueno, y sigo, no veo muy bien los nombres porque tengo muy pequeñita la pantalla, pero ustedes lo tienen ahí. No hay prácticamente mujeres en esta mesa de reactivación. Lo que no puede ser es que cuando estamos diciendo que las mujeres son parte indiscutible de esta solución, en la toma de decisiones y en las mesas de decisiones tan prioritarias como esta, como la Mesa de Reactivación Económica de Panamá, apenas existan mujeres. Tenemos que estar alerta de que estas cosas no pasen. Tenemos que, aparte de ese reconocimiento simbólico que se hace a las sanitarias, de dar visibilidad en los medios a todas estas mujeres, tenemos que apostar porque las mujeres estén en las mesas de tomas de decisiones. Es que además, como hemos visto, las mujeres están dando una respuesta mucho más eficaz en la gestión de la crisis y tienen que estar y tienen que formar parte. No hay lugar a la discusión en este caso. Y ya, para finalizar, yo no sé si les estoy aburriendo, si les está entreteniendo, no les puedo ver las caras, que es lo que me ayuda a mí cuando doy algún tipo de charla en presencial. Ahora revisaré un poco el tema de los chats y las preguntas, los comentarios que han ido llegando. También esta crisis nos tiene que servir para colocar y situar en el centro de todo lo que realmente es importante, que es la salud. Y esta crisis nos ha dado un bofetón en la cara para situarlo sí o sí, porque de repente nos hemos visto que por temas sanitarios toda nuestra vida se ha desequilibrado. Hemos pasado a un sistema, a un estilo de vida completamente distinto al que llevábamos. No prevalecen las cuestiones económicas, ni las cuestiones de transporte, ni las de tecnología, ni las ingenierías, ni las instituciones, ni las políticas. Al final lo que prevalece es la salud y en la salud está lo más importante. Y esto es la lección primordial que estamos sacando de esta crisis. Y cuando hablamos de salud y cuando hablamos de cuidado, al final lo que estamos haciendo es hablar indiscutiblemente de mujeres. Y esto, si ponemos en el centro la salud y ponemos en el centro la vida y el cuidado, estamos poniendo igualmente en el centro a las mujeres. Bueno, pues hasta aquí esta charla, que no sé cuánto tiempo he consumido, no sé cuánto tiempo nos queda. Yo creo que incluso me he pasado de la hora. Y ahora, si no me dicen lo contrario, que ya les digo que yo soy novata en esto, voy a intentar responder algunas preguntas que me han planteado. Por ejemplo, Tania Guardado, que me escribe, ¿crees que el COVID-19 supone una amenaza para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, en especial el ODS 5? ¿Acepta años de trabajo y avances? ¿Hay una esperanza teniendo a tantas líderes políticas mujeres alrededor del mundo? Pues, a ver, yo no estoy segura. A mí lo que me lleva todo lo que les he contado es que lo que sé es que no sé nada y estamos en un periodo de incertidumbre grande. Lo que está claro y lo que ha pasado en otras crisis es que al final los recortes presupuestarios, por lo menos, no sé si a nivel de los ODS, pero al final el tema de los avances de los ODS va a depender estrechamente de las partidas presupuestarias que se dediquen a las cosas. Y mi experiencia en estos años, en los 20 años que llevo trabajando en estos temas, es que cuando ha habido crisis y cuando ha habido recortes presupuestarios, donde primero se mete la tijera son en los temas de igualdad de género. Entonces, corremos el riesgo de que una vez más se ponga toda la carne en el asador o todas las inversiones en temas prioritarios que, como decíamos, no tienen que ver con la vida, que tienen que ver con los transportes, con la tecnología, con los negocios, con la economía y, una vez más, corremos el riesgo de que los temas de género se vean debilitados. Ahora bien, también es verdad que llevamos unos años en que los temas de género
han calado en la ciudadanía, que tienen una gran repercusión mediática y que están saliendo en muchos medios la importancia de esto. Lo que les digo, el tema de la gestión del liderazgo femenino con el tema de la crisis ha salido en muchísimos artículos en prensa, con lo cual no creo que sea tan fácil para quienes toman las decisiones que esto de repente desaparezca, que los temas de género no tengan la impronta que sea necesario. Pero sí es cierto que la experiencia nos dice que corremos el riesgo de que la tijera se meta en los temas de género. Entonces, vamos a estar alerta, vamos a hacer auditoría social y siempre que podamos vamos a hacer que se tenga constancia de que integrar el enfoque de género, además, es que no es una cosa de justicia social, es que si no integramos esto, el crecimiento económico, el crecimiento social se va a ver fuertemente amenazado, porque, insistimos, lo que decimos siempre, que las mujeres somos el 50% de la población. A ver, alguna cosita más que me señalan por ahí. ¿Me puede definir exactamente, Rosario Smith, me puede definir exactamente el término jefa de hogar? El jefa de hogar, yo no lo sé exactamente cuándo se aplican las encuestas, cuando la jefa de hogar, cómo se identifica las encuestas, ¿vale? Pero yo entiendo que las preguntas que se hacen en las encuestas de hogares es cuando se le pregunta que quién es el jefe de familia dentro de la unidad familiar. Y ahí se sitúa, se responde si es el hombre o es la mujer. En este caso, entiendo que el término, pues, cuando hablamos de jefa de hogar, se refiere a mujeres que están a cargo de la familia, sobre todo en términos de ingresos, ¿vale? Lo que no sé exactamente en las encuestas de hogar cómo viene formulada la pregunta para que se determine si es un hombre o una mujer la jefa de hogar. Yo creo que es una pregunta directa a los miembros de la familia para que lo determinen ellos. No sé si tienen alguna, no me han señalado alguna pregunta más, no sé si me quieren enviar algún comentario a través del chat, no sé en qué momento se concluye la exposición. Si no me llegan nada más por el chat, yo creo que sería momento de finalizar, entiendo. Disculpen que soy novata en esto. Y sin más, entonces me despido, agradezco muchísimo su atención, espero que les haya aportado datos y reflexiones interesantes y les emplazo, si quieren, a que consulten el documento que se elaboró para la iniciativa Paridad de Género, que está en la web y que nos han compartido las compañeras a través del chat. Si no, ya saben que la página web de la iniciativa lo tienen para poderlo leer. Y también les adelanto que desde la iniciativa de paridad de género ya se está trabajando para llevar a esa mesa de reactivación económica en la que tan pocas mujeres hay, por lo menos llevar una propuesta de género para que los temas esenciales y los temas más relevantes no se queden al margen. Con esto les agradezco nuevamente su atención. Muchísimas gracias y bueno, que ahí me tienen para lo que necesiten. Muchísimas gracias.